Las imágenes circularon durante todo el fin de semana, una polémica que se generó por esta mega prisión, mega por la magnitud y la cantidad de reclusos que alojan en El Salvador, un país que radicalizó sus políticas para salir de un nivel de inseguridad enorme. Y claro, muchos otros empiezan a mirar este ejemplo como una situación que se puede emular en otros países de Latinoamérica. Luis. La cárcel más grande del continente americano y probablemente una de las más grandes del mundo, sí, ¿no? Para albergar alrededor de 60.000, no, de 40.000 presos. 40. Los primeros 40.000. Hoy, pero tiene potencial para más, ¿verdad? Lo que pasa es que están detenidos ya pandilleros, es decir, miembros de las maras, cerca de 62.300, no, 63.000 más o menos, 62.900. 63.000 personas detenidas en pocos meses, prácticamente todos los integrantes de estas pandillas que asolaban de verdad a El Salvador y otros países centroamericanos. ¿Qué son las maras? Las maras es bastante dudoso el origen, muchos dicen que tiene que ver con el nombre marabunta, ¿viste? Las hormigas, esas que salvajemente atacan y en masa. Otros dicen que es una palabra mara que tiene que ver con asociación de personas, pero independientemente de por qué se llaman maras, surgieron, Marce, es muy interesante esto, en los Estados Unidos. No son producto de Centroamérica, son centroamericanos, claro, que como consecuencia de las guerras civiles de El Salvador, sí, de Guatemala, emigraron a los Estados Unidos. Cuando terminaron las guerras civiles, volvieron a El Salvador. La peligrosidad de estas bandas, digo, se asemeja, por ejemplo, a la peligrosidad del narcotráfico que comúnmente conocemos acá. Digo, son reclusos importantes, un poco más todavía, porque son... Para tratar. Más todavía, porque son muy organizadas, masivas. Son, bueno, de hecho, 60.000 miembros. Para un país de 5 millones de habitantes, El Salvador tiene un poco más de 5 millones de habitantes. Es, la verdad, una locura, y es un país muy chico, de 20.000 kilómetros cuadrados, equivalente a nuestra provincia de Tucumán. Eso es El Salvador. Pero hay algo que quiero precisar, porque viste, cuando hablas de números y de estadísticas tenés que poner todo en órbita. Ellos tienen un poquito más de mano dura. Bueno, porque... No tenés la doble entrada. Porque yo Nayib... digo, si acá tuvieras aglutinado los que no salen, los que le rebajás la pena, los tenés todos, no sé cuánto y son del total de la población tendría. Son muchísimos, pero Nayib Bukele ha hecho de este tema el tema central de su presidencia. Claro. Un presidente muy joven, de 41 años, que originariamente fue alcalde de la izquierda salvadoreña. Primero en una ciudad más pequeña, después en San Salvador, la capital. Y cuando se hace cargo de la presidencia, una especie de antisistémico que llega a la presidencia en forma muy novedosa, muy joven, de origen palestino su padre, musulmán, su madre cristiana, y de origen salvadoreña, una mujer salvadoreña, Bukele toma como bandera principal la principal preocupación de los salvadoreños, que era... La seguridad. La inseguridad, con las maras. A ver, sobre estas imágenes, hay como un trato especial al recluso. Los tratan... Especial en términos de duro. Casi militarmente, te diría. ¿Tenemos idea de por qué ellos están en todos los videos que se han tomado, de cómo los trasladaron a esta mega prisión? ¿Por qué siempre mirando con para la abajo? Cabeza agacha y mirando para abajo? Es la práctica, mirando para abajo, con solo un pantalón. No tiene ni ropa interior ni calzado. Solamente algo para que no puedan hacer nada, no sé. Que no puedan esconderse nada. No pueden esconder y no puedan tampoco... flagelarse o atacarse entre ellos. Muy discutida por organismos de derechos humanos, Human Rights Watch, entre otros, Human Rights Watch, el trato a estas pandillas. Ahora, Marce, la popularidad del presidente Bukele en El Salvador, en las nubes. A raíz de esto... Arriba del 90% de imagen positiva. Que se empezaron a divulgar son todas oficiales, es decir, el gobierno... Todas oficiales. ¿Hizo trascenderlas? Bueno, los pandilleros, los miembros de las maras se caracterizan por los tatuajes. Sí, impresionante. Esos tatuajes que son muy complejos, pero van mostrando grado adentro de la pandilla, a qué pandilla pertenece. Los tatuajes, y además tienen un lenguaje de señas. Cuando atacaban, por señas iban indicando cómo debían hacerlo, muy fuertemente armados, atacaban generalmente.
cumplían también tareas parecidas a la de mafia italiana, protección a los comerciantes, les sacaban dinero. Es decir, los salvadoreños, en una amplia mayoría, muy contentos con esto. Afuera del Salvador, muchos organismos internacionales señalando cuidado con la justicia en El Salvador, pueden haber abusos de derechos humanos, se puede estar seguro, pero sin ley, dicen algunos organismos internacionales. ¿Dónde pensás que pueden llegar a copiar esta mega Bueno, prisión? los otros países que están afectados por la mala son Guatemala y Honduras, inmediatamente. Y México... Eso te iba a decir, ¿y México? México con otro tipo de problema, pero muy...